Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso y en esta ocasión vamos a platicarles acerca de el lado oscuro o el lado más bien misterioso de Cantinflas. Y para iniciar, para aquellos que no sepan quién es y digan, pero quién es Cantinflas, lo cual es muy difícil que suceda, pero puede suceder en este multiverso, mi queridísimo Master Ave nos va a platicar un poquito así una embarrada de, pues, quién era Cantinflas, mi querido Master Ave. Muy bien, claro que sí, de nombre Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Nace en la Ciudad de México en una familia humilde. Su papá era cartero, su mamá era ama de casa, y él en algún punto de su vida decide dejar la escuela y empieza a probar algunas cosas como ingresar al ejército. Después resulta que lo cachan que mintió en la edad para poderse quedar y lo corren. Después intenta ser boxeador, resulta que su complexión no es la mejor para ser boxeador. Y después de ahí pasa a empezar a formar parte de estos shows que se armaban en las carpas de la Ciudad de México, donde él nota que tenía un talento para la comedia y ahí crea un personaje que representa a una persona, a un borracho normalmente. Inclusive el primer nombre fue Chupamirto, ¿no? Y después decide cambiarlo a Cantinflas, por esta frase que había en ese entonces para las personas que tomaban mucho, que decía ¿cuánto te inflas? Y de ahí nace el Cantinflas, ¿no? Sí, recuerdo ¿Cuánto que... inflas? ¿Cuánto inflas? Exacto, porque recuerdo también que era como un, bueno, recuerdo, pues mis abuelitos, por ejemplo, sí decían, ¿no? Estaba inflándole, ¿no? Está inflándole. Ajá, sí. Exacto, entonces de ahí sale, y sí, en efecto, si ponemos atención en sus primeras películas, pues sí, el personaje era muy cargado a eso, ¿no? Como aparentar a alguien que estaba inclusive ebrio, ¿no? Algo también importante es que él decide tomar este personaje ejemplificando a la gente pobre de ese entonces con la vestimenta y demás, y eso hace que sea un personaje muy popular. Y es que también era muy fan de Charles Chaplin, y también como que era un poco el mimo, ¿no? Es que en esa época como que todos eran fans de Chaplin, ¿no? Sí. O sea, sí. Sí, correcto. Entonces, de ahí empieza a crecer mucho o a tomar mucha popularidad. Sí, porque de altura no tanto. Ya no creció, más o menos. Pero empieza a tener fama cuando ya llega al cine y empieza a hacer películas. La primera película no tiene mucho éxito. No tiene mucho éxito. Masterlin nos contaba, ¿no? Que inclusive no era el protagonista. Sí, no, al principio no. En la primera película no, él ni siquiera sale son como cápsulas y sale tantito, ¿no? Pero se da a conocer el personaje. O sea, esa es la parte importante de esta primera película, donde él se da a conocer un poquito como este personaje llamado Cantinflas. Un llegue. Dio un llegue. Sí, y ya después en su tercer película, que es la de Ahí está el detalle, esa es la que ya lo catapulta al éxito, ¿no? Porque ahí ya hace clic con toda la audiencia y finalmente el personaje que estaba representando, como era muy popular, pues ya lo lleva a la fama, ¿no? Y de ahí, pues ya su carrera empieza a crecer muchísimo, inclusive a nivel internacional, y llega hasta Hollywood, ¿no? Sí, de hecho al principio, ahorita que me estoy acordando, él actuaba con Medel y era como la dupla en las primeras películas. Pero él destaca tanto que después... Y Medel conocidísimo, ¿no? Exacto, ese es el detalle. O sea, prácticamente como que a los que lo acompañaban en algún momento, pues desaparecen por este personaje que su característica principal era que improvisaba demasiado, ¿no? No creo que nada más Masterlin sepa ese actor Medel, ¿no? Yo creo que todos sabemos de todos conocemos a Medel, ¿no? Sí. Coincido, sí. Sí, inclusive su primer participación en Hollywood y importante fue en la película de un viaje, la vuelta al mundo en 80 días. En 80 días. Alrededor del mundo en 80 días. Es que Ave viene un poquito de... Sí. Tratando de conectar con el personaje. Exacto. Sí, y pues de ahí ya su carrera ya empezó a crecer muchísimo en todo el mundo y a empezarse a desarrollar más, ¿no? Claro. Y se pueden decir más cosas, ¿no? Sí, acerca de él. Ya no más rápido. Ajá. Sí, rápido, hablando de la película de La Vuelta al Mundo en 80 días, creo que la relevancia que tiene es que se dice que es la primera película que un personaje mexicano sale como uno de los personajes principales. No el principal, pero sí es uno de los personajes principales. Y también es cierto que es en una película muy famosa, no es cualquier película. La Vuelta al Mundo en 80 días, en ese momento, era una de las más importantes en Hollywood, ¿no? Sí, y fue una superproducción. Hasta la fecha sigue siendo un gran clásico del cine. Claro, y él ganó un Globo de Oro con esa película como mejor actor, ¿no? Fíjate. Pero ahora sí,
Ahora sí, Ahora sí. lo que Vienen, tal vienen vez los datos curiosos. lo que tal vez no todo el mundo sabía o sabe es que Mario él- Moreno Cantinflas era masón, mi querido Masterland. A ver, platíquenos eso. Y no es muy conocida esta parte, pero pues como lo vamos a ver y como lo vamos a platicar aquí, pues Cantinflas de repente hizo una solicitud, a los 30 y tantos años él hace una solicitud donde, y existe el documento comprobatorio, ¿no? Que quiere entrar con los masones. Por alguna razón no se logra, pero cuando hasta el año de 1938 él lo logra y se queda en la colonia de San Rafael, aquí en la Ciudad de México, Es que en creo que ahí está la logia del Valle de México. la logia del Valle de México, llamada Chilambalam. Esa área o algo así. Esa área se Ajá, llama algo así. Chilambalam, Ajá. y ahí es donde él se queda, ¿no? Ya empieza como una segunda parte que muchos dicen que le cambió la vida. ¿Por qué? Porque se dice que antes de esto se dice, esto es como parte de la historia, que hay como dos Cantinflas, uno que representaba todos estos personajes que platicábamos al principio Master Abe, ¿no? Todos estos oficios y que estaba muy cercano al pueblo y que también, como bien lo platicó Master Abe, o sea, tenía como todas estas partes donde él representaba a estos mexicanos y que tanto les gustaba a la gente. Y por otro lado tenía otro personaje que después hacen otras películas más adelante, ¿no? Las películas son como 2 etapas. En su segunda etapa se dice que como que llevó todos estos conocimientos, los llevó a estas películas y ya no eran tan graciosas, sino más bien estaban dirigidas como a enseñanzas, pero a veces incluso hasta regaños, ¿no? Sí, y es que ahí también lo curioso y también un detalle particular es que Cantinflas representaba muchos papeles que él mismo vivió en carne propia, ¿no? Claro. Él fue bombero, no, plomero, cartero, carpintero, Boxeador. bolero, Plomero creo que no, pero bolero sí. bolero, bueno, tuvo muchos papeles de este tipo Sí. porque él mismo los vivió. Él representaba esto en su vida cuando era joven. Torero, Master, incluso Torero, sabía así torear. es, sí. Pero bueno, sí, efectivamente, coincido con ustedes, pero tan fue masón que inclusive después de su muerte hay una logia que inclusive le pusieron su nombre, ¿no? Que es la logia, no sé si Cantinflas o Mario Moreno, ¿no? Mario Moreno Cantinflas, logia 170. Así es. Ay, mira, Algo anda así, con todo, aquello un infiltrado. Como el 777, Exacto. uno de sus personajes, ¿no? Mira, interesante. El policía era el policía. Ahora, 777. también hay un dato interesante y es que sí le interesaban estos temas y tan es así que ya más grande también fue amigo y participó de la neonosis o la gnosis de Samael Aun Weor, ¿no? De Víctor Manuel Gómez Garro. Sí, ¿no? incluso quien quiera verlo, hay un video en YouTube donde aparecen ellos dos dando una conferencia. Exacto. ¿no? Ajá. Sí, coincido. De hecho, en una de sus películas, en el 67, la de Su Excelencia, donde se supone que es un embajador ante la ONU, ahí da un discurso y ese discurso refleja mucha filosofía masónica. Claro. ¿no? Le habla a los hombres libres. ¿no? Ahí está la clave, Pero a todo esto podríamos decir que aparte de todo esto fue también un instrumento político, mi queridísimo Master Richard. Exactamente. Y es que el mismo Cantinflas se dio cuenta en algún momento de que conectaba tanto con la gente, conectaba tanto con el pueblo, que eso le traía una especie de poder. Y eso le dio una visión de que en algún momento podría llegar a influir de una manera muy fuerte en el destino del país. Porque sí, al principio, tal vez ya más adelante, quizás no tanto, pero sí le importaba mucho el poder social. Y le importaba mucho que la gente tuviera también alcance a mejorar sus vidas. O sea, sí tenía una conciencia social bastante fuerte, pero empezó a meterse en asuntos políticos ya desde el gobierno en ese entonces. Se dice incluso que fue el consejero del presidente Díaz Ordaz y que incluso estuvo también detrás ahí de alguna manera en todo lo que se hizo en Tlatelolco con el 68, que fueron eventos terribles. Obviamente sabemos que hay mucha gente que no va a admitir esta parte de la vida de Cantinflas por lo que representa él, ¿no? Y porque es como un ídolo para el pueblo de México que trascendió fronteras y muchas cosas. Pero sí, él tenía mucho que ver con la política y específicamente con el Partido Revolucionario Institucional, que ya sabemos que es el famoso PRI, y que tuvo muchos eventos en los que él se mostraba o él hacía discursos que también hablaban sobre la fraternidad universal, pero la libertad de la fraternidad. Coincido, Master, pero digamos que sí fue usado de una manera como para
calmar y también tenía una agenda Era con un ve- intereses políticos. Era ¿no? un Sí. vehículo. O sea, al Pues- final resultó ser un vehículo que se utilizó con fines políticos para permear ahí diferentes cosas en la sociedad, ¿no? De hecho, Sí, Es que yo creo que podríamos resaltar de todo lo que está diciendo también que había un solo Cantinflas y no puede haber otro Cantinflas exactamente como él. ¿Por qué? Porque conectaba con toda esta parte de saber lo que el pueblo necesitaba. Él en sus propias vivencias la sentía empáticamente y de alguna manera siempre hizo este personaje primero como el de barrio, ¿no? Y en ese momento él era uno, pero después en las mismas películas empezaba a beber, que entonces ya venía también lo de Cantinflas y se soltaba. Era una forma de expresarse, dice, del pueblo a través de él, lo que no se atrevían a decirle a las cúpulas de poder. Así empezó. Así Pero empezó. estamos de acuerdo que después sí fue usado como una herramienta de poder. Y claro, y de hecho, eso iba yo. En la primera parte tenía toda esta empatía, esta genialidad, conexión con Chaplin, todo eso, pero después creo que perdió un poco el sentido de hacia dónde quería dirigirse. Y creo que ha sido un ídolo mexicano, ha sido una persona internacional, pero sí se clavó mucho por el rollo del poder, de la política. Del dinero también. Sí, ¿no? De lo que obtuviera a través de este carisma. Totalmente de acuerdo, es que fue Navajo, para los que no sepan. Pero sí, coincido con ustedes, Masters, y esto también, qué bueno que tocaron el punto porque nos hablaría de esta ambición de poder. Y es que, eso sí, muchas personas que estudian o que son fans de Cantinflas, como mi queridísimo Master Lenin, estamos de acuerdo que casi todas las personas que lo conocieron siempre dicen que hubieron siempre dos Cantinflas, ¿no? Bueno, Cantinflas, que era el personaje, y Mario Moreno, que dicen que era terrible, ¿no? Que esa sí era así de corran porque era, pues, un poco sangrón. Sí, y hay videos donde no se puede negar que sí tenía un carácter muy fuerte, ¿no? O sea, hay entrevistas, incluso tú las puedes buscar ahorita en YouTube, y te vas a dar cuenta que era un personaje que sabía, notabas que había gozado del poder y que dirigía, como muchos Que se personajes metió en en, un ladrillo, en la ¿no? televisión, ¿no? O sea, no es que sea el único, pero sí notas como esa energía que él tenía donde tienes el poder absoluto y quieres controlar absolutamente todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Sí, hay inclusive también, pues mucha gente que trabajó con él, que estuvo junto a las producciones, en los escenarios y tras bambalinas, como se dice, que decían que su carácter era demasiado agrio, ¿no? Que él parecía una persona muy amargada, que era hosco, que era hostil e incluso hasta grosero con las personas con las que trabajó y que no coincidía para nada con esa personalidad que se veía en cámara, que eran personajes muy humildes, muy sencillos, Muy cercano. muy cercanos y simples de tratar, y que tras bambalinas era precisamente todo lo contrario, un poco parecido al síndrome de Chabelo, ¿no? Que también Síndrome de Chabelo. en la cámara era un niño así chistoso y todo el rollo, y tras bambalinas era otra cosa. Hasta la voz. Ahora, ustedes no están para saberlo, ni yo para contar el chisme, ¿va? Pero sí, efectivamente, algo que sé es, por ejemplo, mi abuelito, él era piloto aviador, ¿no? Mi abuelo, y tenía un amigo que era el piloto de Cantinflas, ¿no? Y entonces mi abuelo me contaba que siempre que estaban ahí platicando en el aeropuerto, cuando se acercaba Cantinflas, su amigo les decía, ahí viene este hijo de su... ¿no? Y que decía que era un carácter muy difícil y que siempre estaba humillando a la gente y que siempre estaba humillándolo a él, y entonces por lo mismo a mi abuelo no le caía bien Cantinflas, ¿no? Pero es interesante que sí coincidiría con estas dos visiones, ¿no? Ahora, también hay que entender, antes de que nos adentremos en todas las leyendas y demás, hay que entender que, bueno, también él vino de un lugar muy humilde, muy competitivo y muy difícil. Claro. Entonces también se entiende que alguien que tiene una carrera de esta magnitud, un poder de esta magnitud, también haya tenido que vivir cosas que no eran tan bonitas y que lo forzaron también a ser de esa manera, ¿no? Yo así lo veo, ¿no? Sí, no, y tuvo pues muchos hermanos. En ese tiempo, Eran en 14. algunas familias, 14 hermanos tuvo. Eran familias muy grandes aquí en México. Era como lo común, y pues realmente pues surgieron de ese lugar de pobreza, y de repente ya tener, les pongo un ejemplo, ¿no? O sea, dicen que era tan amigo de Ordaz, de Díaz Ordaz, del presidente Ordaz de ese momento, que incluso lo invitaron, él se movió, Ordaz, y lo llevaron a Estados Unidos, a Cantinflas, y es el primer mexicano que durmió en la Casa Blanca. Era muy amigo del presidente Lyndon, y no lindo, no lindo. Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. Lyndon. Y pues imagínense, para ahí también se habla de que estaba enfermo
no me acuerdo si él, pero bueno, el chiste es que alguien estaba enfermo y el ¿De poder? presidente... ¿Enfermo de poder? No, enfermo de salud. físicamente, ¿no? ya. Incluso utilizaron el avión del presidente de Estados Unidos para trasladar a Cantinflas y esta persona que está enferma. Entonces, imagínense el nivel de poder que tenía Cantinflas y de amigos que tenía, ¿no? Y entonces muchos de esos amigos lo fueron utilizando también, como lo iremos viendo, porque hay un dato curioso que pues parece que pues, nadie sabe qué onda con su fortuna, ¿no? Que de Pero- hecho No, sí, adelante, por favor. es que hablando de su fortuna, se estima que llegó a más o menos unos 70 millones de dólares. Hablan de Ujú. 100 a veces, de 100 millones. Casi como Lenin, pero no le llegó, ¿no? Bueno, Le faltó. un poquito. Ujú. Ajá. Se quedó corto. Que los 100 millones se supone que es lo que termina valiendo los derechos de Los sus derechos. películas. Ujú. Bueno, más bien lo que le tiene que pagar Columbia Pictures a su sobrino que se quedó con los derechos pero a través del tiempo, ¿no? Así Pero es. él como su fortuna contando sus activos y demás, como unos 70 millones de dólares, y si se agregara esto nuevo, pues sí, ¿no? Ya crecería todavía más. Claro. Pero, por ejemplo, dentro de sus propiedades, pues tenía su propio avión, tenía carros de lujo, ¿no? Tenía la casa de 13 millones de dólares en Acapulco. No, inclusive también tenía terrenos de propiedad federal. Ah, justo a eso voy. Ajá. Que Ese tenía dice- un terreno en Ixtlahuaca o Ixtapaluca, algo así, de 400 hectáreas. Sí. Y hablan de que algunos se los quitó incluso a campesinos, ¿no? Esa es una Exactamente. parte de la historia oscura de Cantinflas que él asegura que los compró a precios justos y que le Ajá. pertenecían, pero los campesinos se quejaban de que no, ¿no? De que no, y que seguramente por los contactos que tenía con los políticos, ¿no? Se pudo hacer de todas esas tierras. Y hablando de eso y aprovechando aquí que mi Master Naje ahorita se anda desatado Pero así con con todo, todo, una de esas propiedades, adelantándonos un poquito a los temas que habíamos dicho, una de esas propiedades, mi querido Master Naje, es la casa de Acapulco, ¿no? Que La tiene una historia ahí, La ¿no? acaban de mencionar y esta historia se dice que estaba en una cantina en la Ciudad de México. Estaba en una cantina, sí. Él estaba en una cantina en la Ciudad de Cantinflas. México, Cantinflas, Ah, ajá, y que llegó, por ejemplo, una persona y que le empezó a platicar y que en esa plática salió el interés que él sabía que tenía Cantinflas por las sirenas. Es que decía que nada lo hacía feliz, ¿no? O sea que a pesar de tener Sí, que tanto estaba dinero, ajá. en un vacío muy importante, pero que había un tema importante. Entonces esa persona se acercó a este hombre y le empezó a platicar de que había una posibilidad que se hiciera realidad ese sueño a través de contactar, ahora sí, a una sirena. Entonces le regaló un cuarzo especial y le dijo que construyera en su casa, con lo que tenía en construcción en Acapulco, de una cierta forma y en particular que tenía una entrada como, digamos, como una terraza grande que se conectaba con el mar. Es decir, la alberca que tenían en Acapulco, Cantinflas, tenía como una combinación de alberca con un poco de agua de mar. Y tenía una estatua, ¿no? Ajá, y le pidió que pusiera una estatua, pero de una forma muy particular. Cantinflas, su estatua viendo hacia el mar, como invocando a las sirenas, y que de hecho en la madrugada tenía que hacerlo a una cierta hora para atraerlas. Y se dice, la gente de alrededor, que sí se escuchaba como ruidos extraños, como si llegaran alguien diferente en esos momentos ahí. Ahí rapidísimo. Sí, Según la leyenda, que supuestamente este hombre del bar Sí. le llama por teléfono y le dice, ahorita sal, porque este es el momento. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana para que hiciera eso, que se pusiera junto a la estatua y que viera hacia el mar y que en ese momento emergen las sirenas, ¿no? Ahora, Exactamente. obviamente es una de tantas leyendas que obviamente son leyendas, ¿no? O sea, Hay varias, sí. ¿usted cree que sí contactó a las sirenas? Pues miren, yo la verdad sí soy crédulo, sí. ¿Sí lo cree? Yo no creo. ¿Usted lo cree? Dicen que te puedes ir o sea, que si quieres ver a las sirenas, te paras al lado de la estatua a las 2 de la mañana y que sale la sirena. Igual y te vuelve sireno. Eso sí lo puedo Yo diría, decir. pues, O qué tal hay que esta que ir. persona, qué tal que esta persona del bar pues se contrató a 3 chicuelas por ahí, les mandó Ándale, poner una ándale. cola de pez y les dijo pues naden hacia la casa, ¿no? Pero bueno, ya, la cosa seria, la cosa es seria. Yo sí creo. ¿Usted sí cree? ¿Tú sí crees Yo también? sí creo. Por eso ahora está destruida, porque pues, cayó una maldición. Una para maldición, para que así nadie es. se acerque ahí, porque ahí están nadando las sirenas. Ah, Porque está también se sarcástico. habla de una maldición, ¿no? De una maldición a Cantinflas. ¿Eso es Exacto, cierto? ahora ¿Alguien Que, sabe de que ese se chisme? cirnió sobre toda la familia y sobre su herencia y A sobre ver, sus cuente. descendientes. Pues se supone que después de eso, Cantinflas efectivamente logra tener una relación sostenida por cierto tiempo con la sirena y que Ájale. inclusive invitó a algunas celebridades y a alguna gente que trabajaba con él a Ujú. participar de fiestas y eventos donde estaban las sirenas. Y después de eso, de haber tenido la relación con ella, nuevamente se vuelve a aburrir
que es algo que le sucedía constantemente a Cantinflas, que tendía a caer en aburrimiento y en depresión, abandona la casa, por alguna razón extraña, abandona la casa de Acapulco, la mansión de Acapulco, y se pierde todo ahí, y nuevamente regresa, y la casa se queda ya sin nada, ¿no? Y hubo una maldición entonces. Y la maldición consiste en que toda su descendencia empieza a tener muchos problemas de todo tipo, ¿no? Sus familiares atraviesan por todo tipo de enfermedades, los hijos de su hijo, también llamado Mario, a quien le pusieron Mario, también empiezan a vivir todo tipo de circunstancias extrañas y tribulaciones, problemas de salud, problemas de dinero, de drogadicción. Y algo importante ahí que tú dices, se le suma que parece ser que la maldición venía porque las sirenas, al no ser tomadas en cuenta, estaban despechadas, vamos a ponerlo así, era que mandaban ese injurio, esa maldición. Ahora, por otro lado, hay personas que dicen que en realidad pues estuvo metido en cuestiones muy densas y que inclusive estuvo hasta en la santería y que en un montón de cosas que tienen que ver con el poder, vamos a decir, espiritual, místico, no tan padre. Y también se dice que fue como que lo que se cobraron a cambio de todo el éxito que tuvo, que tuviera tantas broncas, porque su vida, pues sí estuvo rodeada de dramas familiares bien gruesos. Sí, de hecho, pues su esposa de toda la vida la conoció desde que inició en las carpas. De hecho, es en la carpa de ella, la carpa Valeria, ¿sí es Valeria o Valentina. La carpa Valentina. Ya como abuelito, carpa de Valeria. La carpa Valentina, ¿no? Entonces su esposa Valentina, tengo entendido que muere de cáncer en los huesos. Tienen el tema de que no pueden tener hijos y se supone que Mario, su único hijo, es adoptado. Por ahí hay una polémica también en cuanto a cómo adopta al niño, Sí. porque se supone que es de una actriz de Estados Unidos que estaba en una situación económica muy precaria. Sí, Marion Roberts. Marion Roberts, claro. Marion Roberts, sí. Entonces, supuestamente, ella le entrega el hijo a Cantinflas a cambio de $10,000, al grado de que después la mujer se arrepiente, el sentido materno hace lo suyo, ella viene a México a querer recuperar al niño, Cantinflas le dice, pues no, mejor retírate, mejor en buen plan retírate. Y seguramente no se lo dijo en buen plan. Exactamente, pero bueno, ella termina suicidándose, al parecer Pues estaba enferma y termina suicidándose. En un hotel de México. Sí, pero ahí el caos con todo esto es que también hay versiones en las que parece ser que realmente, y esto lo confirmó el mismo Mario, o sea, su hijo, ya grande, lo entrevistan y él cuenta que Cantinflas le dice la verdad y le dice que realmente tuvo un romance con Marion, nace el niño y luego lo otro fue solo como una excusa para poderse quedar con él, pero que en efecto Cantinflas no quiso regresárselo, ella sí vino a buscarlo y después de ahí ella está enferma y por eso se quitó la vida. Ahí también hay algunas cosas como que muy dispares, porque cuando sucede que se enteran Cantinflas y su esposa, la original, Valentina, de que no pueden tener hijos, se supone que se hacen estudios y descubren que los dos son estériles. Se supone. Se suponía. Entonces, ¿cómo era posible que se quedara embarazada Marion Roberts, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿será que estamos hechos para hablar de la farándula en este programa? ¿Es acaso que ya nos está gustando esto? Por ahí nos pusieron en los comentarios que ya parecía ventaneando y creo Pati que con Chapoy, esto... exactamente. Oye, sí. Próximo video, Chabelo. Bueno, para esto, por favor, ahí tú que nos estás viendo, nuestro querido Mastra, que nos escuchas, maestros del multiverso que nos están viendo, por favor, díganos ustedes pues qué opinan, ¿no? ¿Les gusta este programa? Pero también cuéntenos leyendas, historias que conozcan. Sobre Cantinflas. Sí, o de lo que, no, pues sí, de Cantinflas, porque si no, imagínense. Y también, inclusive, para ir cerrando con broche de oro, me acuerdo que mi querido Masternaje, ¿alguien cercano de tu familia te conoció a Cantinflas? Bueno, mi abuelita, Lulita, mi abuelita del lado de mi mamá, en la Cruz Roja Mexicana, que han estado ahí, estuvo de voluntaria. Lo conoció en persona y realmente tiene dos versiones. Una que era una persona muy afable, empática, que conectaba de verdad, estaba ahí con las damas voluntarias y realmente decían que era una cosa sensacional. Fue pasando el tiempo, mi abuela seguía ahí y decía que él ya había cambiado, que algo le había pasado. De hecho, el comentario de mi abuela era que lo sentía triste, un poco lo que tú decías, que lo sentía triste, que por eso no lo tomaba personal, pero ya empezó a cambiar mucho con las voluntarias en la Cruz Roja, básicamente eso. Ahora, esta parte que le encanta, mi querido Masternaje, ¿estaría usted de acuerdo en decir que a veces la moraleja de esto
es que a veces la ambición, el ansia de poder es insaciable, mi querido Master Mágico. Ya no hay control. Completamente de acuerdo. Y básicamente yo lo pondría de esta manera. Es indiscutible la genialidad de este ser. Creo que vino a regalarnos muchos momentos muy gratos de diferentes formas, pero creo que también a veces son víctimas, y no victimarios necesariamente, víctimas de las circunstancias, ¿no? Que, como tú bien lo explicabas, ¿no? O de un origen humilde, y que de pronto uno se puede marear, y de repente la gente que está alrededor te empieza a utilizar. Entonces yo creo que, O inclusive hasta amenazar. claro, porque imagínate el poder que él tenía, sobre todo, yo tengo algo muy grabado de Cantinflas, esta parte en donde no decía mucho, o sea, decía muchas cosas, no decía nada, pero decía muchas más de las que estaba diciendo. Claro, O claro. sea, la claro. famosa cantinfleada. Entonces creo que, por ejemplo, como mexicanos, se dice psicológicamente que nos ayudó a tener una catarsis conforme a que muchas veces queremos decir algo, pero no nos atrevemos. Entonces lo decimos de esta manera como velada y decimos mucho más Como cantinfleada. cantinflada. Entonces yo sí creo que realmente lo que tú estás me preguntando, sí son víctimas a veces de esta obscuridad de la ambición del poder. ¿Por qué? Porque es un cambio de mundo, no es fácil adaptarse, se dice fácil, ¿no? Todo el mundo quiere ser millonario, pero cuando lo hay una destanteada. La destanteada. La Esa es destanteada. la destanteada. Yo quiero contar, ya que estamos en la parte chapoyesca y que digan que es parte del chisme y que somos un programa de chisme para que digan que sí es cierto. Hay una historia ahí que cuentan que dicen que Miroslava, que fue una de las Ay, grandes no, actrices. cuéntame eso, por favor. Sí. Explícate tantito. Que fue una de las grandes actrices de México. Se suicidó, se decía que se suicidó por un torero y que no, más bien fue que se suicidó por Cantinflas. Pero es una historia No, ¿Qué? no puede ser. que cuentan dentro de... Está bueno el chisme, está Yo bueno. tengo otra chapoyada. Échale, A ver, a ver, a ver. estamos chapoyando. Ya, ¿qué? Bueno, cuando pasó lo de Pedro Infante, que se dice que no murió y que estuvo en la cárcel y que entonces cuando a escondidas le daba un sustento Cantinflas a Pedro Infante y que algunos Sustento, vecinos un lo vieron, sustento. un sustento, porque estuvo un tiempo en la cárcel para que no fuera asesinado. Porque, Bueno, pero esa es otra historia. Esa es la historia de Pedro Infante. Eso, ¿no? si quieren, Está bueno si les el gusta chisme, el ¿no? chisme. pero estaba Cantinflas de por medio, que también tenía su generosidad con su gremio, con sus amigos cercanos. Pues, queridos Masters, algo que quieran agregar antes de este cierre del programa Ventaneando en la Mística. Yo para cerrar, hay un antropólogo que se llama Jeffrey M. Pilcher, Claro, el Pilcher. El Saludos, Pilcher. saludos a Pilcher. un antropólogo especializado en Latinoamérica. Él escribió un libro que se llama Cantinflas y el caos de la mexicanidad moderna. Entonces, Órale. él analizó precisamente cómo Cantinflas fue utilizado para influenciar en la sociedad mexicana en esa época y que de hecho, porque este libro lo sacó en 2001, 2001. Entonces, cómo el trabajo que hizo Cantinflas, él como antropólogo, refleja cómo somos como mexicanos ahorita. En la modernidad. Exacto, porque él revisó mucho el trabajo de Cantinflas, de la estética del caos, de su narrativa y demás. Y sí dice, en sus últimas películas, está muy claro cómo fue utilizado para contener sublevaciones. O sea, era como una catarsis de la gente a través del humor, Ujú. de poder aguantar muchas cosas. Y ahí se quedaba, y entonces eso hacía que la gente ya no se sublevara, ¿no? Sería el famoso pan y circo, ¿no? Exactamente, Estoy completamente de acuerdo con eso. Y yo también creo que en su momento él se vio fuertemente confrontado Sí. con esa circunstancia de haber logrado tanto poder, tanta visión, tanta visibilidad ante el público mexicano y el público mundial, que en algún momento él se vio en una situación en la que quizás se decepcionó de cómo era el mismo sistema, ¿no? De que no podía realmente tener el alcance que él hubiera querido tener con la gente, hacer las cosas que a él le hubiera gustado hacer por la Completamente de gente, acuerdo. porque estaba detrás un poder más fuerte que ya sabemos cómo se mueve muchas veces, ¿no? No Ahora- perdamos de vista que fue grado 33 en Exacto. el rito Ujú. escocés, entonces ahí también hay mucho conocimiento que Pero yo me pregunto, Masters, y les pregunto a ustedes, ¿será que fue un títere y que lo manipularon y tuvo una agenda masónica? ¿O será que lograron que él creyera en eso? Y lo hacía porque Exactamente. sí creía en eso. yo creo eso, ¿no? Que él descubrió que, y ya creo que tenemos pendiente hacer un programa sobre el poder de la narrativa, pero yo creo que dentro de todos estos conocimientos, él se dio cuenta que con esto que él podía hacer,
finalmente podía mover el poder, ¿no? Así es. Y así fue como él encontró una manera de expresar esa necesidad de poder que pudo haber venido desde sus carencias, pero yo creo que sí. Y más que nada porque sí logró cambios Y importantes. también, Sí logró hacer que la gente, o sea, la gente de a pie, la gente de en cualquier estrato, especialmente en las comunidades que rigen el país mexicano, o sea, nuestro país México, que la gente se sintiera orgullosa de lo que hace, ¿no? Que no por ser cualquier tipo de profesión se sintieran menos, sino que sintieran que también tienen una fuerza, ¿no? Pero bueno, no podemos negar que fue un personaje muy, polémico. muy Muy polémico. Y a polémico. mí me recordaba mucho, por ejemplo, la parte en los griegos cuando hacían la Saturnalia, que había esta parte como de burlarse, de que todos eran iguales, toda la gente del pueblo, ¿no? Participaba con la gente de poder. Y realmente Cantinflas que siento que a muchos nos dejó es que no había una barrera cuando él estaba de por medio como intermediario. O sea, entonces se burlaba y en muchas de las películas que hizo, como por ejemplo El bolero de Raquel, ¿no? En donde era algo más sofisticado y lo convirtió a su manera. Y una tras otra de las películas que hizo, y me gustaría nomás decir esta parte, inclusive hasta hizo el programa para niños que se llamaba Sí, sí, sí. Cantinflas Show. Cantinflas Show, Cantinflas que Show, sí. realmente era imperdible. Ese en sí esos se merece tiempos. La cara de susto de Naja de que no, sí. Muy bien, muy No se bien. espante, no sí. espante. Yo ya nada más para cerrar, ya creo que muchas veces vamos a ver videos en YouTube acerca de Cantinflas y sí tienden a decir que era lo peor y no se niega, o sea, tiene una parte que, sobre todo cuando estuvo muy unido al PRI, pero creo que eso provoca que se oscurezca demasiado su imagen, ¿no? Y no se debe de olvidar que después de todo, pues fue una persona que en sus inicios buscó hacer una gran comedia y fue Claro. un gran comediante. Y más allá de eso, podríamos notar que Cantinflas está, se dice que es como esta parte oscura, esta parte del poder. Pero si vamos a buscar en esa época y en ese contexto, creo que eso es importante llevarlo a la época y al Totalmente de contexto. Claro. Nos vamos a dar cuenta que no era él, eran casi todos los que estaban ahí dentro de este círculo de artistas y políticos, ¿no? Todos se movían hacia ese mismo ritmo y si quieres bailar conmigo, pues te tienes que unir o si no, pues por allá estarás en otro lado, ¿no? Y Bueno. creo que eso sería como mi conclusión. Sí, chingo. ¿Qué pasó? Naja? ¿Por qué se me quedó bien así? ¿Algo más que quieran agregar, Masters? ¿Listo? ¿No? Bueno, creo pues, que es todo. pues es todo. Sí, Algo no. se quedó usted con ganas de algo, Sí, Mr. algo Naja, a ver. chapoyesco, eches algo Algo chapoyesco. chapoyesco. Sí, sí, sí. No, básicamente creo que algo muy importante es, vuelvo a insistir, Cantinflas solamente habrá uno, y creo que nos sigue hasta la fecha por una razón, ¿no? Es un clásico, es un hito, es un antes y un después de Cantinflas en muchos sentidos, y también abogo, como tú dices, por la parte de no satanizarlo, sí atrevernos a tocar el área de la sombra, que se vale, Punto medio. exacto, punto medio, porque siempre esos personajes pues tienen muchas cosas que los demás no sabemos qué les está pasando, ¿no? Coincido totalmente, mi querido Master, y también Y se merece otro. Ya nomás por último, Sí, para sí, dar sí. un calambrón. Era otra Entonces historia. fue tan importante como comediante que no se podemos olvidar que por él se creó la palabra cantinfleando. Cantinfleando. Claro. Sí, Claro. sí, coincido. Admitido por la Real Academia de la Lengua. Lengua. Así es. Bueno, pues todos aquellos nuestros queridos Masters que nos están escuchando, ahí nos dicen si quieren su programa de Pedro Infante, si quieren su programa de quién dijimos, ¿De Mauricio Garcés? no, ese no que dijimos, ese nunca dijimos, De María Félix. tampoco dijimos, bueno, ya nos vamos. No, pero algo No, importante. no, Ya Acuérdate- sé, podemos hacer la vida de Patti Chapoy. No, o sea, ya. No, acuérdate, La tigresa. algo importante que esto va en serio. Está huevón. También sería importante que si gustan y si podemos hacer como ejercicio, el comentario que más tenga likes acerca de un tema sea el siguiente programa que grabemos. Eso me ¿No? gusta, eso me Buena agrada, idea. eso me agrada. ¿Cómo sí, ven? me gusta. Hacemos el experimento, así es que ya saben si están interesados en que hablemos en algún tema y si es el que más likes tiene, les prometemos ¿O de que Ventaneando? va a ser el siguiente Y si programa. es el de Pati Chapoy, Es lo Pues mismo. no lo echamos, hacemos. no lo echamos.